¿Qué pasa con los trastornos depresivos? Son un grupo, ¿sí?, de enfermedades psiquiátricas y de origen multifactorial que afectan especialmente ¿qué? La esfera emocional de la persona. Eso es algo muy claro. Cuando hablamos de la esfera emocional, uno generalmente piensa en una expresión del rostro, ¿sí? Y por eso grandes semiólogos siempre han descrito de distintas maneras la depresión dependiendo del rostro, de cómo se está expresando el rostro de acuerdo a la emoción. Semiológicamente, ¿qué hay? ¿Sí? Hay muchísimos síntomas y por eso se han descrito de distintas maneras. Pero en general lo que se ha visto a nivel semiológico, ¿qué es? Hay tristeza, hay anedonia, hay ese llanto hipersensibilidad, nostalgia, dependiendo del cerebro y la historia familiar y personal de cada uno, se van dando o no remordimientos, ansiedad, se somatiza generalmente en niños y adolescentes, que hay alguien que me está pidiendo, niños y adolescentes, creo que alguien estaba pidiendo entrar. Bueno, en niños y adolescentes generalmente se somatiza muchísimo y quiero que eso ustedes lo tengan muy claro, porque es muy frecuente que a veces en pediatría lleguen niños con el típico dolor abdominal que lleva muchísimo tiempo consultando, que ha habido, lo vio gastroenterología pediátrica, que les ha hecho de todo y no saben qué tienen y resulta que muchas veces lo que está ahí trasfondo es una depresión. ¿Listo? Bueno, a mí me encanta este doctor, él es un gran semiólogo, él ya murió, él murió en el 77, es francés, pero es una riqueza total en semiología. Yo cuando era residente me leí todos los textos de él porque semiológicamente es fantástico cómo describe la depresión, ¿sí? Él lo describe así, y él se basa en la melancolía. ¿Ve? Estoy escuchando que están entrando así. Ahí entró Juan Felipe, muy bien. La melancolía entonces, que él describe muy bien a nivel semiológico. Miren, en esta época, él nació en 1900, él es francés, y él murió en 1977, y por sus observaciones detalladas de los pacientes, pudo describir muy bien esto. El descenso del humor que termina siendo triste. Se trata de un proceso patológico extremadamente complejo que no puede referirse a un efecto primario. Él entendía muy bien que no era solamente por un solo efecto, sino que por una sola, perdón, causa, sino que habían otras más. La inhibición que él describe, no solamente desde el movimiento, porque él observa que estos pacientes dejan de moverse como antes, sino también desde su mente y empieza a darse cuenta cómo dejan de concentrarse y dejan de tener la misma capacidad y rapidez mental que antes. Y el dolor moral que él describe en sus textos, en sus tratados de psicopatología, es referente a esa culpa y a ese, digamos, recriminación hacia sí mismo que se exacerba en la depresión. Entonces, si antes la había por X o Y motivo, pues en depresión aumenta aún más y por eso empieza cada vez más esas ideas de autoaniquilación. Esa melancolía, según Henry A., es un estado de depresión intensa, vivenciado con un sentimiento de dolor moral y caracterizado por el enlentecimiento y la inhibición de las funciones psíquicas y psicomotoras. ¿Sí? Entonces, aquí vamos entendiendo cada vez más los criterios diagnósticos de depresión que luego se establecieron
DSM-1, 2, 3, 4, ahora DSM-5 y en el CIE-10. Aquí está el doctor Henry Ley, muy juicioso, de verdad, una eminencia este doctor. Su tratado de psiquiatría para que quien quiera profundizar semiológicamente sobre la melancolía es fascinante, de verdad, como él describe los pacientes. Uno solamente leerlo a él, aunque no vea pacientes, es como si hubiese visto un montón. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa? También hay sintomatología cognitiva y aquí es donde los neuropsiquiatras y los neurólogos generalmente logran entender aún más qué está pasando con estos pacientes. Entonces, a nivel cognitivo pueden haber las distorsiones cognitivas generalmente centradas, como les digo, de autoaniquilarse, de que no valen nada, de minusvalía, de que yo ya no sirvo en este mundo, que soy un fracaso, que no hay otra esperanza, que solamente pues la muerte es como el camino. Empieza a haber una desmotivación a todo, ya esa anedonia se instaura además, la pérdida del gusto por las cosas que antes le gustaba. Y a nivel somático, como yo les explicaba inicialmente, en niños y en jóvenes, sobre todo, también se puede dar en adultos, se han descrito unos síntomas muy típicos, obviamente no quiere decir que suceden todos, pero que es frecuente. Las cefaleas que no mejoran, ese tipo de anginas que no tienen una explicación a nivel cardiológico, las dorsalgias a repetición, las lumbalgias, el prurito, sobre todo esos problemas dermatológicos que tampoco mejoran, los síndromes de intestino irritable, ¿sí? Que dan con esos episodios de diarrea y de estreñimiento intercalado, la fibromialgia. De hecho, la mayoría de reumatólogos nos mandan estos pacientes a nosotros, a los psiquiatras, para que los ayudemos, porque siempre, en la mayoría de los casos, hay una depresión ahí larvada. A nivel relacional, entonces, esto más que todo en adolescentes, se da irritabilidad, hay una brusquedad en la respuesta, entonces es el típico paciente que nadie quiere por su rebeldía, digámoslo así, pero en el fondo hay una depresión ahí en muchos casos. Deterioro en el desempeño familiar, laboral, académico y social en general. Y hay una afectación global de toda la persona, psíquico, físico, espiritual. Muchas veces en este tipo de personas, si de pronto tienen una fe, tienden a perderla o creer que Dios no existe, si ya creían, o si tienen una fe, o si no la tienen, o si de pronto son ateos, tienden a apoyarse en otro tipo de ideas que a veces tenían a nivel de la familia y de pronto empiezan a creer en otros aspectos que no creían. Entonces, esto varía muchísimo y empieza a cambiar. Les voy a mostrar este videito, esto es muy práctico y es muy sencillo, pero que también les puede servir mucho para que les muestren a los pacientes. ¿Listo? ¿Ahí lo están viendo, el video? ¿Lo ven? ¿Están viendo el video? Sí, doctora. Perfecto. Sí, doctora. Eso que puede ser una hipertensión arterial. A veces los pacientes empiezan a dejar de tomarse sus medicamentos, ¿sí? Eso de cierta manera es un suicidio pasivo, que hay que poner mucha atención, sobre todo los médicos que no son psiquiatras, o los médicos generales, o los médicos especialistas no psiquiatras. ¿Listo? Bueno, en el trastorno depresivo mayor, con episodio único grave, sin síntomas psicóticos. Aquí, ¿qué pasa? Hay una tristeza muy desesperada, esto aumenta y de hecho aquí
Generalmente hay más ansiedad marcada en este tipo de pacientes. El llanto es todavía más incontrolable, sobre todo en los adultos, y en los niños y jóvenes hay mayor irritabilidad. En estos pacientes hay anedonia también, sensación de vacío, fracaso existencial, todavía más marcado, ¿para qué estoy en este mundo? El insomnio aquí ya hay de reconciliación en este tipo de pacientes, ¿sí? Cuando hay un episodio único grave sin psicosis, ya puede haber un insomnio de reconciliación, también fragmentado, abulia, adinamia, hay una franca disforia, a nivel físico, así como en el anterior, la falta de energía, el cansancio, fallas muy gruesas en la atención. Aquí ya los pacientes, aunque no sean trabajadores que requieran de su mente con mucha, digamos, importancia, aquí ya, aunque no lo necesiten, que sean trabajadores digamos que requieran de otro tipo de labores más mecánicas, igual lo empiezan a notar, porque empiezan a haber fallas en ese tipo de labores. Puede haber bradisiquia en estos pacientes. Es un juicio severamente comprometido por ese estado afectivo, ¿sí? Aquí muchas veces no saben qué hacer, aunque no estén psicóticos, debido a su estado afectivo tan alterado, se va alterando igual su capacidad de juicio en estos pacientes. Hay fijación en fracasos del pasado, entonces cada vez más estos pacientes dicen a uno, ay doctora, yo que no hice esto, yo no estudié esto, o en fin, tomé la decisión errada, pero están todo el tiempo en esas autorreproches constantemente, todos los días. Ideas permanentemente de que no valen, que son culpables, de que... Y aquí ya las ideas de muerte son más activas, con esas ideaciones suicidas de estructuración variable, ¿sí? A veces son elaboradas, a veces no, pero aquí ya se está forjando cada vez más y estructurando esas ideas de suicidio, a veces con método y a veces sin método. Ya en el trastorno depresivo mayor episodio único grave con psicosis, pilas con esto, mis futuros doctores, con síntomas psicóticos, ¿qué pasa aquí? Suele presentarse con una tristeza y un abatimiento muy, pero muy profundos. De hecho, hasta alguien que no sea médico haría el diagnóstico, o sea, solo comer el rostro muchas veces, con esa omega melancólico, que es muy descrito por el doctor Henry A., y por muchos semiólogos, aquí se ve desafortunadamente este tipo de pacientes nos llegan a nosotros por a veces negligencia médica que en sus fases iniciales no los remite, creen que no es nada grave, creen que solo con decirles pilas, tranquilos, es suficiente, y pues resulta que desafortunadamente a veces llegan hasta este estado y ahí sí van a la psiquiatría. Es triste y por eso a veces la gente le tiene tanto miedo a los psiquiatras, porque creen que nosotros solamente vemos este tipo de pacientes y pues a veces es que nos lo remiten ya en este tipo de estados. Si es que logran llegar vivos, porque muchos llegan pues hasta el suicidio desafortunadamente. En este tipo de pacientes, entonces, lo que les digo, las comisuras labiales hacia abajo, la postura cabizbaja, todas las fases de un omega melancólico. El insomnio generalmente a veces es global, ¿sí? Hay de conciliación, reconciliación, pero en la mayoría de casos es global, hay la bulia, la dinamia en estos pacientes, la incapacidad para tomar decisiones franca, y ahí sí por la psicosis. Hay fijación en fracasos del pasado también, vivencias del presente como un fracaso, incluso autorreproches todavía más constantes, ideas de minusvalía, de inutilidad constantes, y las refuerzan permanentemente. Las ideas suicidas ya aquí están cada vez más estructuradas, y pilas aquí generalmente tienen ya un método y a veces es letal,
a veces no letal, pero la mayoría de veces ya es un método letal y pues casi que con esa conducta que tienen planeada prácticamente van a tener o van a llegar hasta el suicidio, desafortunadamente. Pueden presentarse alucinaciones egodistónicas e ideas delirantes de corte depresivo en la mayoría de estos casos. Es tan apremiante esto y tan agobiante para estos pacientes que a veces con este tipo de alucinaciones que son los atormentan tanto, pues también como que dan el impulso a cometer el suicidio precisamente por esa angustia tan grande. En el trastorno ya depresivo mayor recurrente con episodio actual leve, que es donde yo quisiera que todos, la mayoría de médicos lo detectaran y remitieran a tiempo, aquí ya se encuentran 2 o más episodios depresivos, se ha mostrado el episodio actual con ánimo depresivo, hay un llanto ocasional, anedonia, insomnio solamente de conciliación, desánimo, la hiporexia, ¿sí? En la mayoría de los casos, o la hiperfagia en adolescentes y jóvenes, y aquí hay que prestar mucha atención, y en los jóvenes generalmente o en los adolescentes no se da el insomnio, sino que se da el hipersomnio, o sea, duermen mucho más de lo que habitualmente duermen. El debilitamiento de las ideas de juicio, la bradisiquia, la ligera bradicinesia se dan en ambos casos, tanto en adultos como en niños y en adolescentes. Y aquí, por favor, quiero que esto lo detecten a tiempo, ¿sí? Para que no dejen avanzar. Presten mucha atención a estos casos. Ya en el trastorno depresivo mayor recurrente con episodio actual moderado, entonces, al entender muy bien cómo es el episodio que les expliqué ahorita moderado, en el trastorno depresivo mayor hay un trastorno depresivo recurrente, es decir, que hay más de 2 episodios depresivos. Desafortunadamente, es triste que muchos pacientes tengan que como sobrellevar esos episodios solitos y que solitos se resuelvan y a veces consultan cuando ya tienen varios. Es triste tener que llegar a esto, pero es muy frecuente que pase por este mito que hay de la depresión a nivel, digamos, de la comunidad, de creer que esto no existe. Luego de que se presenten estos casos, y con todo lo que les acabo de escribir a nivel semiológico, pero con varios episodios que se dan, con la dificultad para concentrarse, con todo a nivel clínico, aquí podemos hacer este diagnóstico cuando ya hay más de uno más de estos episodios. El trastorno depresivo mayor recurrente con episodio depresivo grave, lo mismo, se presenta uno más con la semiología y con toda la parte clínica que les acabo de describir. En el trastorno depresivo mayor recurrente en remisión, que es lo ideal, pues así es como deberíamos estar siempre, es en donde este trastorno adecuadamente se controla y la mayoría de las veces es asintomático al momento de ocurrir la entrevista. Generalmente en psiquiatría, los pacientes que son súper juiciosos casi siempre están en remisión, porque se toman bien el medicamento, porque van a psicoterapia regularmente, aunque se sientan bien. Es decir, permiten que no tengan nuevos episodios depresivos. Y eso es como sería lo ideal para poder conservar ese cerebro muy bien. Otros trastornos depresivos recurrentes, aquí no cumplen pues todos, o sea, no cumplen como con todos los criterios a totalidad, pero se exponen muy bien y quiero que tengan muy en cuenta que esto se presenta y es muy frecuente. Así que la distimia, que es uno de los trastornos depresivos que la mayoría de las veces no se diagnostica, se subdiagnostica, y el paciente cree que esa es la forma de vivir. A mí nunca se me olvida un paciente que tenía distimia, yo lo vi hace más o menos unos 6 meses, y él me decía, doctora, yo no pensé que pudiera sentirme tan bien, yo pensé que era normal estar así.
¿Qué pasa con la distimia? Como es algo crónico que no llega hasta el punto de querer uno muchas veces suicidarse, es un estado como larvado, yo siempre lo describo así, es como estar, para mí es como una depresión larvada, esa es como mi forma de describirlo a nivel semiológico. Es un trastorno depresivo en donde el ánimo triste está la mayor parte del día, la mayor parte de los días, durante más de 2 años, generalmente en adultos. En jóvenes se habla de 1 año, o en adolescentes de 1 año. Lleva a que en la personalidad, lo que lleva a que se establezca una personalidad como muy neurótica de corte depresivo, ¿sí? Con un pesimismo marcado, con una forma negativa de ver la vida y el mundo. Entonces, por eso les digo que estos pacientes generalmente no buscan ayuda, a menos que hagan lo que se llama una depresión doble. ¿Qué es la depresión doble? Es cuando yo tengo la distimia de base y hago un episodio depresivo además sobreañadido, que se llama depresión doble, y ahí consultan generalmente, no por la distimia consultan es por ese episodio depresivo sobreañadido y por esa depresión doble. Cuando empezamos a darnos cuenta que hay una distimia y cuando empezamos a tratarlo es cuando el paciente se da cuenta de lo mal que estaba, de estar como en ese estado permanentemente de oscuridad, y cuando empieza, digamos, a ver la luz de la vida, cuando empieza a tratarse eso, se sienten muy bien, la verdad se sienten muy bien y no quieren volver a tener ese estado de distimia. El duelo normal, aquí mis futuros doctores, quiero que entiendan algo. A veces por la pobre, digamos, entrevista que se hace de los pacientes, yo sé que hay muy poco tiempo muchas veces, luego cuando se está trabajando en un rural o cuando se está ejerciendo la medicina general o cuando se es médico especialista, no psiquiatra, no se invierte un tiempo en hacer un buen examen mental, eso lo tengo claro, pero debemos saber y tener también claro que el duelo normal no es una depresión, ¿sí? Que se manifiesta como si fuera una depresión, claro está, ¿sí? Presentan los mismos síntomas, incluso puede haber anedonia, hay inhibición también en muchos estados psicológicos y motores, todo eso se presenta, pero es por un motivo claro y esto es muy distinto a una depresión, ¿sí? Entonces, muchos médicos a veces confunden esto y inmediatamente mandan antidepresivos a un paciente que está haciendo un duelo normal por la muerte de un, no sé, de un progenitor, de la mamá, del papá, de algún ser querido, ¿sí? Y no permiten que se haga el duelo normal, lo que vimos nosotros en la clase de duelo, que ustedes muy bien estudiaron y muy bien entendieron, y quiero que aquí también entiendan que no hay que hacer rápidamente un diagnóstico de depresión en un duelo normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se comporta como un episodio depresivo, pero no es un trastorno depresivo. Y esto quiero que siempre lo tengan muy claro cuando les lleguen estos pacientes. El duelo es el secundario a una pérdida, como muy bien lo vimos en la clase de duelo, resulta normal y es esperable la mayoría de las veces que se den estos síntomas depresivos. Ya cuando hay un duelo patológico, que también ustedes lo entendieron muy bien en la clase que yo les di de duelo, y depende de la intensidad, de la duración y de la presentación clínica desmedidas. Entonces, aquí ya es distinto. Cuando hay ideación suicida o cuando funcionalmente la persona cambia muchísimo y prácticamente tiende a tener conductas de autoaniquilación, cuando la intensidad es demasiado alta y tiende a durar. Algo semiológico y algo clínico que quiero que ustedes se graben, ojalá de memoria, y es que en el duelo normal, ¿sí? Obviamente con todas las fases que ustedes muy bien entendieron, la persona
tiende a mejorar y no empeorar. En el duelo patológico tiende a empeorar. Por ende, aquí ya podemos hablar que se puede dar un episodio depresivo generalmente en el duelo patológico, y ahí sí hay que intervenir, digamos, con psicofármacos y con psicoterapia, ¿sí? En el duelo normal, no, porque tiende a mejorar. Lo que se hace es un acompañamiento y una observación clínica muy detallada para saber cómo se va a desarrollar ese duelo. ¿Listo? Creo que eso también lo tengan muy claro. En el trastorno adaptativo de tipo depresivo, aquí, ¿qué pasa? Yo les hablé muy bien del trastorno depresivo, pero es un trastorno depresivo por un estrés significativo, entonces intenso prolongado. Aquí les refresco muy bien la información que les di en la clase de adaptación. Aparece durante los primeros 3 meses después de la exposición a dicho factor y se supone que debe desaparecer cuando se quita tal factor. Se da con esos síntomas depresivos generalmente, y esto es mucho más frecuente en adultos, ¿sí? Cuando hay alteración en cualquiera de las esferas, ya sea personal, conyugal, familiar, laboral o social, ¿listo? Pero a diferencia de un episodio depresivo como tal, en este tipo de trastorno adaptativo de tipo depresivo, generalmente, como ustedes muy bien lo recuerdan, se mejora al quitar el factor estresante, que no sucede como tal en un episodio depresivo como tal. Yo puedo quitar el factor estresante, pero cuando hay una depresión mayor, un trastorno depresivo mayor, no va a mejorar, solamente con eso. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces en el cerebro con la depresión? Aquí esto quiero que ustedes, ojalá lo recuerden para toda la vida, no solamente en esta clase, sino para toda la vida, porque yo sé que todos van a ser muy buenos médicos, e independientemente si se especializan o no, van a ver este tipo de pacientes, ¿sí? Independientemente si escogen una especialidad, independientemente si alguno quiere ser psiquiatra o neurólogo, todos van a tener que ver este tipo de pacientes. ¿Qué ven acá? ¿Sí? Claramente está disminuido el hipocampo, hay una atrofia hipocampal en estos pacientes, y esto se ha comprobado no solamente en neuroimágenes, sino también en pruebas a nivel neuropsicológicas vemos esto, ¿sí? Hay un deterioro, hay una atrofia hipocampal en estos pacientes, y la literatura científica nos ha mostrado a nivel, digamos, no solamente, como les digo, a nivel de neuroimagen, cómo se ve estos cambios estructurales de la disminución del volumen del hipocampo, sino que también se ven cambios neuroendocrinos, cambios celulares y moleculares, ¿sí? Alteraciones en el ciclo vital de las neuronas y disminución en los factores neurotróficos, ¿sí? Del NDF disminuido, generalmente lo que se ha visto en los estudios. Quiero que esto también lo graben, esto casi que es pregunta de examen. No, pues sí, puede que sea pregunta de examen, pero sí quiero que graben esto muy bien, por favor. Los cambios descritos en el hipocampo, entonces, podrían estar relacionados con alteraciones de la regulación neuroendocrina, dan lugar a la producción de niveles más altos de cortisol y puede afectar casi siempre esa neuroplasticidad cerebral, hay una resistencia celular y se modula a través de ¿qué? Del BDNF. Por eso en muchos estudios se encuentra esa disminución en el factor de crecimiento de neuronas, ¿sí? Y por ende se ve afectada la neuroplasticidad cerebral. Hay una activación excesiva del eje hipotálamo hipoficiario adrenal y puede dar lugar, por ende, a una cantidad excesiva de cortisol, lo que ustedes muy bien saben que conlleva a que se alteren todo esto a nivel de catecolaminas a nivel sérico, a nivel de la sangre, y puede resultar, por ende, pues, tóxico para todo el organismo, no solamente a nivel de cerebro, sino para todo el organismo. El cortisol suprime el sistema inmune, antagoniza la insulina, contribuye a que se dé más la dislipidemia,
la diabetes tipo 2 y la obesidad. Por eso este tipo de pacientes, cuando son depresiones que no son bien manejadas, son trastornos depresivos recurrentes crónicos que no se han manejado, que siguen en recaídas, muchos dicen, pero ¿por qué tengo esta obesidad que no mejoro? ¿Por qué esta diabetes que no mejora? ¿Por qué esta dislipidemia? Y en todos, en la mayoría, se ve claramente esa depresión que está ahí no manejada, no controlada. Y también en personas con otro tipo de enfermedades autoinmunes. El aumento de las catecolaminas causa esa activación plaquetaria, el aumento de las citocinas e interleuquinas, y ahorita en los estudios recientes en la psiconeuroinmunendocrinología nos muestra cómo es protagonista la interleuquina 1 y la 6 en este tipo de casos, puede contribuir al desarrollo de una isquemia miocárdica y arritmias ventriculares como arteriosclerosis e hipertensión. Miren, esto también, posiblemente esta pregunta de examen, pero quiero que se graben muy bien, cómo los últimos estudios en cardiología y psiquiatría han mostrado que pacientes que han hecho infartos agudos al miocardio, hay que siempre descartar si hay un episodio depresivo. ¿Por qué? Precisamente por esto que está pasando aquí. Por el riesgo de hacer un nuevo infarto si no se maneja la depresión. Casi que la depresión en estos casos está casi que al mismo nivel de riesgo de fumar en este tipo de pacientes que están con isquemia miocárdica, ¿sí? De hecho, la clínica Chayo se ha instaurado casi como protocolo hacer un esquema y una valoración profiláctica para saber quiénes tienen depresión o no, para hacerles un tratamiento para que no evitar y disminuir el riesgo, porque estudios han mostrado que hasta 3 veces, aumenta 3 veces el riesgo de hacer un nuevo infarto en los subsiguientes 6 meses después de haber hecho un solo infarto, ¿sí? De haber hecho un infarto. Entonces, miren lo importante que es detectar en este tipo de casos de pacientes que han hecho un IAM y manejarlo para evitar en esos próximos 6 meses y disminuir ese riesgo de hacer un nuevo infarto cardíaco por tener este factor de riesgo de tener depresión. De hecho, aquí los antidepresivos y muchos investigadores, sobre todo con sertralina, los cardiólogos les encanta porque son los que más estudios tienen, con sertralina, han encontrado también como uno de los efectos es que disminuye y actúa como antiagregante plaquetario, ¿sí? Entonces, miren lo importante de esto a nivel biológico, y esto es algo que todos los médicos, por eso les digo, tienen que saberlo. La depresión entonces se asocia a una alteración del ciclo vital de las neuronas, ya que el aumento de la concentración del cortisol puede contribuir a la generación y muerte neuronal. Se reduce la concentración de los niveles de factor de crecimiento de neuronas, de factor crítico para el ciclo vital de las neuronas. Esto muchos estudios lo han mostrado, no solamente en mi área de psiquiatría de enlaces, sino en todas las áreas de psiquiatría. Esto es totalmente claro que tenemos que trabajar a tiempo para cuidar ese cerebro, ¿listo? Bueno, aquí les doy un esquema muy general, creo que todos lo logran ver con claridad. ¿Lo están viendo? Sí, doctora. Listo. Bueno, la genética, ¿sí? Nos ha contribuido mucho, ¿sí? Antes se hablaba solamente y pues esto se ha ido cambiando mucho, entonces decían que listo, que si mi mamá, mi papá, los de la primera línea a nivel genético tenían depresión, pues yo también, ¿sí? Y hablaban hasta, solamente se quedaban ahí, pero a nivel epigenético se ha encontrado mucho más, ¿sí? No solamente lo genético, sino a nivel epigenético, y por eso es tan importante entender la multifactorialidad, de que la depresión es multifactorial, ¿sí? Entonces,
los estresores psicosociales y ambientales, los sistemas de neurotransmisión que están alterados, aquí pues actúan muy bien los antidepresivos, los sistemas neurales, que les estoy hablando muchísimo de cómo regular y por qué es tan importante aquí la psicoterapia cuando hay esa disregulación emocional. Entender muy bien otro tipo de patologías que pueden conllevar también a la depresión, ¿sí? No solamente estoy hablando a nivel psiquiátrico, sino también a nivel no psiquiátrico, de otro tipo de enfermedades médicas no psiquiatras, que no son de psiquiatría, como las alteraciones a nivel de la tiroides, el hipotiroidismo, algunos tipos de cáncer también está asociado, no solamente como etiológico, sino asociado también a este tipo de trastornos, enfermedades autoinmunes, no solamente por la fisiopatología de la enfermedad, sino por los medicamentos. Y aquí esto es importante, que los médicos detectemos muy bien para poder saber qué está pasando y para poder prevenir también nuevos episodios depresivos. Lo que les hablaba ahorita de las interleucinas inflamatorias, la 6, yo la quiero mucho porque esta es la que más estudios tiene, no es que la quiera mucho, pero es la que más estudios hay, y la interleuquina 1, esto en la psiconeuroinmunoendocrinología se ha estudiado bastante y se ha podido entender sobre todo las enfermedades oncológicas relacionadas con depresión. Ahorita les voy a hablar un poquito más de esto. Los factores de crecimiento, como les vuelvo y les digo, que están totalmente relacionados en la neuroplasticidad cerebral y por qué este tipo de pacientes empiezan a deteriorarse tanto cognitivamente en la medida en que no se maneja su depresión. Entonces, si yo les hago una prueba neuropsicológica antes y una después, claramente está alterada en este tipo de pacientes e incluso se pueden dar disminuciones en el coeficiente intelectual cuando se hacen en pacientes deprimidos. De hecho, en psiquiatría infantil y de adolescentes hay que tener mucho cuidado cuando se mandan esas pruebas en pacientes con depresión, ¿sí? Lo ideal es hacerlas cuando el paciente no tiene depresión porque va a salir alterada y eso es un sesgo luego clínico para el manejo del paciente. ¿Listo? Bueno, la depresión es una enfermedad médica. Esto parece una diapositiva muy... Dirá, pero es la doctora, ¿qué le pasó? ¿Por qué pone esta diapositiva? La pongo porque parece que no fuera una enfermedad médica. ¿Sí? Es triste que todavía, en pleno siglo XXI, todavía hayan personas, e incluso del área de la salud, que crean que esto no es una enfermedad médica. Entonces, vuelvo y lo pongo, creo que es muy claro de que es una enfermedad médica y por ende debe ser muy bien abordada desde el inicio por los médicos. Bueno, aquí les quise traer esto también, me gustó mucho esto para que entiendan la depresión asociada a algunos tipos de cáncer que se ha encontrado. Me llamó mucho la atención en el de seno, hasta un 46% de asociación, en el de colon no me sorprende, incluso pensé que iba a encontrar más alto, pero hasta un 25%, en el ginecológico son 23%, en el linfoma hasta un 19% de asociación. Es muy claro que la depresión entonces deprime el sistema inmune, eso no cabe la menor duda. Hay disminución en el funcionamiento de la inmunidad celular, hay aumento en los niveles circundantes de la interleuquina 1 y del complemento hemolítico total, los cuales estos son marcadores asociados a la mortalidad de pacientes con que están en quimioterapia. Por ende, hay que siempre en este tipo de pacientes también manejar muy bien la depresión. Aquí se escaparon algunos ratoncitos de los investigadores, se tomaron un cafecito, yo también voy a tomar algo. Si ustedes también tomen un cafecito o algo que tengan ahí. Bueno, ¿qué pasa con esto? Quise mostrárselos porque miren todo lo que se ha estudiado a nivel, no solamente en médico psiquiátrico, sino en otras áreas, en psiconcología, todas las sociedades en todo el mundo
la Sociedad de Chile, la oncológica, que tuve la oportunidad de estar ahí un tiempo, bueno, en todos los países, miren, todos, en Japón, en India, en Italia, en Latinoamérica, en Perú, ¿sí? En todos los países se ha dejado muy claro esta asociación que se da y se ha entendido muy bien la psicooncología, esta relación mente-cuerpo con mucha claridad. A nivel en los países de habla hispana, ¿sí? En España con el doctor Marañón fue uno de los, digamos, los fundadores. En Argentina con la doctora Frischman, fue la fundadora de hecho de esta área de psicooncología. En México, en Chile con el doctor Ordenes en el Hospital San Juan de Dios, en La Serena, que tuve la oportunidad de estar ahí un tiempo, también fue muy, muy buena esa experiencia. En Uruguay, en Cuba también, en Brasil, en El Salvador, en Colombia fue maravilloso. De hecho, yo estuve con el doctor Alarcón, con la doctora Adriana Vargas, una excelente psiquiatra de enlace. Y yo a varios de mis estudiantes les he dicho que ella es la que ha manejado siempre las unidades de quemados en Colombia, a nivel de psiquiatría de enlace, y el doctor Alarcón en la unidad, en la clínica Marley, en la unidad de trasplante de médula ósea, ¿sí? Aquí es bien importante cómo se ha concientizado muchísimo y cómo se ve clínicamente. Los hematoncólogos, de hecho, tienen tan claro esto ya en la clínica Marley que todos los pacientes tienen que ser valorados por psiquiatría para que se haga un buen manejo de la comorbilidad y la depresión que se dé mucho de ellos y mejore el pronóstico de estos pacientes en el proceso de quimioterapia. ¿Listo? Entonces uno a veces está así como médico, los entiendo, como estudiantes de medicina pues más aún, porque uno está apenas como entendiendo los caminos de solución con los pacientes. Objetivos del tratamiento en depresión. Mire, estos objetivos también quiero que los tengan claros, porque no solamente como psiquiatras y como médicos no psiquiatras, sino como estudiantes de medicina, ya lo tienen que ir teniendo claro. El tratamiento es personalizado, valorando los factores predisponentes, precipitantes y cronificables, siempre, ¿sí? Ay, hablando de esto, en este momento están aquí los, el grupo del Ateneo conmigo y con el doctor Campos. ¿Hay alguno que esté aquí? ¿Ya pudieron ver el paciente que están sospechando lo que me comentaron? ¿No? ¿No hay ninguno? ¿No pudieron ver el paciente? ¿No le pudieron hacer la historia clínica? De enlace, el que tienen de enlace, que me comentaron. ¿No lo pudieron ver? Hola, ¿están todos ahí o se quedaron dormidos? No escucho a nadie. Sí, doctora, que estamos. Listo. Voy a hacer aquí un break. Cuéntenme cómo les fue con el paciente del Ateneo. ¿Pudieron verlo o cogieron otro paciente? Miguel Ángel. Hola, Miguel doctora. Ángel. Sí, señora. ¿Sí lo pudieron ver, Miguel Sí, Ángel? doctora. Pues lo pudimos ver, solo que estamos esperando por parte como del hospital para poder mirar la historia del paciente, pues porque como él tiene un antecedente desde el 2018 que ha ingresado, Ah, entonces estamos como a la espera para poder ver la historia completa. Sí lo pudimos entrevistar y todo. ok, pudieron entrevistarlo y todo. Ah, bueno, listo. Bueno, perfecto. Bueno, por favor tengan en cuenta
con ese paciente, no, lo pongo acá, tengan en cuenta con ese paciente lo que les estoy mostrando acá también, ¿sí? ¿Sí? Los factores precipitantes, los factores, ustedes manejan eso bien, ¿cierto? ¿O no? Díganme con toda honestidad. Díganme si esto lo manejan bien, los factores predisponentes, los precipitantes y los cronificadores. Eso ustedes lo vieron en núcleo integrador, ¿cierto? En cómo hacerle esa historia, ¿o no? Ay, díganme que sí. Sí, doctora, sí. Sí, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Entonces, esto siempre es fundamental en el tratamiento y como objetivo del tratamiento de los pacientes con depresión, ¿sí? ¿Por qué los predisponentes? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Por favor, dígame que sí saben esto. ¿Alguno? ¿Por qué los predisponentes? ¿Por qué es tan importante esto? Esto, bueno, si de pronto esto no lo han visto, pues yo creo que esto sí es importante revisarlo bien, ¿sí? Menos mal el Ateneo está con nosotros le vamos a aclarar bien porque esto es fundamental, ¿listo? Entender muy bien para poder hacer un muy buen tratamiento, ¿sí? De los factores predisponentes, los precipitantes y los cronificadores, esto sí que es clave. Tranquilos, si de pronto no tienen esto, luego lo vamos a estudiar bien y en el Ateneo, mejor dicho, les va a quedar más que claro. Abordar las estrategias adaptativas disfuncionales y las distorsiones cognitivas. Aclarar y educar al paciente sobre la depresión y su tratamiento. Esto también es clave, este proceso psicoeducativo para mejorar la adherencia al tratamiento. Comprometer al paciente con el tratamiento y con un manejo clínico a largo plazo. Buscar la remisión completa de los síntomas. Disminuir el riesgo de recaídas y recurrencias. ¿Por qué? Pues porque tenemos que cuidar ese cerebro para que no se nos dañe y no nos haga tanto daño cognitivo a largo plazo, ¿sí? Minimizar el riesgo de suicidio. Esto casi que es una labor fundamental de cualquier médico. Yo diría que cualquier riesgo, en algunos estudios y algunas escuelas muestran como que no, que cuando haya ya moderado o grave. Yo, Ana Jimena Murillo, psiquiatra de enlace y docente de ustedes, les digo, cualquier riesgo que tengan de suicidio, ustedes deben remitir a psiquiatría y si existe la posibilidad y pueden hacerlo, háganle una orden de hospitalización, ¿sí? Hagan la orden, por lo menos ofrezcanle eso al paciente. Si el paciente no acepta o no, bueno, eso ya es otro cuento y eso ya hay otro tipo de implicaciones. Pero uno siempre tiene que curarse en salud, ¿listo? También a nivel médico-legal, ¿sí? Ustedes ofrezcan todas las opciones que tengan a su disposición. Y si no tienen un psiquiatra ahí a la mano, pidan el psicólogo clínico que tengan a la mano y remitan siempre a psiquiatría, al menos hagan la remisión siempre, por favor. ¿Listo? No se queden con ese tipo de pacientes porque luego pueden meterse en problemas muy serios. ¿Listo? Restablecer el funcionamiento sociolaboral, obviamente eso también está ahí. Bueno, muchos metaanálisis nos han mostrado que en el tratamiento psicofarmacológico, obviamente ustedes tienen una clase de antidepresivos, esto no les voy a hablar aquí de todo esto porque ustedes tienen algo específico de esto, pero ¿qué se ha demostrado? Que todos los antidepresivos mejoran los síntomas de la depresión en pacientes con una gran variedad de enfermedades y con una frecuencia significativamente mayor que el placebo, es decir, no es que el tal antidepresivo sea mejor que este, no es que este es mejor que este, doctora, es que este es mucho mejor porque este le funcionó a fulanito, no. Esto depende primero de la dosis, de la forma en que se da,
del tiempo del paciente, de la idiosincrasia y de una cantidad de cosas que ustedes van a ver muy bien en la clase de antidepresivos. Pero para que ustedes sepan muy bien, es que no es que haya un antidepresivo mejor a otro. Obviamente hay algunos mejores con respecto a el esquema de efectos colaterales. Obviamente en pacientes ancianos no dar antidepresivos tricíclicos, por favor, que lo he visto todavía, yo me sorprendo que haya médicos generales que hagan eso. No den antidepresivos tricíclicos en ancianos. Y hay cosas muy claves que quiero que ustedes, pues, obviamente lo van a saber muy bien y lo van a entender en la clase de antidepresivos, pero en general esto tienen que irlo sabiendo. ¿Listo? Brindar un manejo psicofarmacológico y psicoterapéutico siempre. ¿Por qué? Porque el medicamento, como yo les explico a mis pacientes, es como una muleta. O sea, si yo estoy andando mal, yo no le puedo dar solo una muleta al paciente. Obvio que le sirve la muletica para que medio ande, pero se va a caer, ¿sí? O si empieza a andar rápido, se va a caer. O si tiene que subir o bajar escaleras, se va a caer. Porque necesitamos la otra muleta, que es, ¿qué? Pues la psicoterapia. Que es la que los estudios, de hecho, nos han mostrado que, uno, el manejo psicofarmacológico nos ayuda inicialmente, pero se ha demostrado que la psicoterapia, obviamente bien hecha, bien estructurada, muy bien montada, no cualquier cosa, y no una amigoterapia, lo que la gente cree, no, un proceso muy bien estructurado, nos ayuda a que sí se haga neuroplasticidad cerebral, ¿sí? Es decir, se deben hacer las dos. ¿Por qué? Porque los medicamentos nos ayudan a corto plazo y la psicoterapia nos ayuda, digamos, a mantener ese proceso a largo plazo y a que sí se haya un cambio y que se haga un manejo etiológico, cosa que a veces no pasa con los medicamentos, porque los medicamentos muchas veces nos ayudan a ir generando cambios, sí, a nivel de los neurotransmisores, nos ayuda a mejorar algunos síntomas. Pero ustedes han visto con los pacientes, ay, es que me quitaron el medicamento y me puse mal. Pues claro, porque solamente se sostuvo con una sola muleta, porque no tuvo el manejo psicoterapéutico, ¿sí? Y no es que el paciente esté haciendo adicción al medicamento, como dicen los pacientes, como erróneamente creen. No, es porque precisamente no le dieron esa otra muleta de psicoterapia y tener solamente psicofármacos, pues obviamente al quitárselo, pues se va a sentir mal, no por adicción, sino porque no hay un manejo muy bien hecho, sino que está a medias. Entonces, siempre hacer un manejo psicofarmacológico y psicoterapéutico. De psicoterapia, obviamente hay muchos tipos de psicoterapia. Lo más importante, ¿cuál es? Que sea estructurada, ojalá que esté basada en la evidencia y que sea un proceso constante y bien hecho. Eso es lo más importante. Factores de riesgo de curso crónico de la depresión. Entonces, esto también hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a cuidar el cerebro de las personas. Yo siempre he dicho, los médicos obviamente nos centramos en los órganos, que el hígado, que el corazón, que el pulmón, pero ¿qué pasa con el cerebro? ¿Sí? El cerebro es lo que nos mantiene aquí en este mundo, ¿sí? Es lo que nos hace poder hablar aquí razonalmente, poder entender y que yo les pueda transmitir parte de lo que yo he vivido como psiquiatra y también de lo que sé. Entonces, factores de riesgo de curso crónico de la depresión. ¿Sí? ¿Cuáles son? Entender muy bien los antecedentes familiares, cuál fue la edad de inicio. Si es temprana, obviamente va a haber mayor riesgo de que se cronifique. Resistencia al tratamiento también, sobre todo por esos tabús que todavía hay con respecto a los medicamentos y más aún a la psicoterapia. Pronta recaída o recurrencia, gravedad actual. Entre más grave sea, mayor riesgo de que se cronifique. Las enfermedades médicas que yo les comenté concomitantes, generalmente las metabólicas. Ahí está el hipotiroidismo que siempre, yo por ejemplo, casi que todos mis pacientes que les sospecho depresión de
de primera mano les pido por eso esas pruebas esteroideas que hay que hacer inicialmente. Número de episodios previos también es importante. ¿Por qué? Por el riesgo que haya de que se esté dando esa atrofia hipocampal, que se esté dando ese daño a nivel ya cerebral, y por ende, al tener ese daño cognitivo, hace que los pacientes no se adhieran al tratamiento. Bueno, algunas conclusiones. Cada vez que existe más evidencia científica que muestra con claridad la importancia de tratar de forma efectiva la depresión desde el principio. Entonces, esto es claro. Por eso yo soy a veces un poquito insistente con ustedes. Diagnostiquen a tiempo y traten a tiempo. Obviamente, no se queden con ese paciente, remítanlo, pero inicien el abordaje. ¿Listo? El tratamiento temprano puede prevenir los cambios neurobiológicos que empeoran con el pronóstico de la depresión. Y los médicos no psiquiatras deben realizar el abordaje inicial de los pacientes con depresión y remitir a psiquiatría. De hecho, yo trabajé un tiempo en Medellín en atención primaria en salud mental. Yo entrenaba a médicos generales, casi todos eran de la Universidad de Antioquia, muy bien preparados, muy buenos médicos, y les dejaba muy claro esto porque muchos no detectaban a tiempo. Ya cuando estaban en episodios moderados o graves era que, ahí se sorprendían y remitían, pero en los leves no, y no sabían qué hacer, por ejemplo, tampoco con embarazadas con depresión. Aquí les voy a dar unas cosas muy generales que deben entender. Mujeres embarazadas con depresión, obviamente en el primer trimestre del embarazo, a menos que esté en peligro la vida de ella o del niño, es decir, si es una depresión leve, tratar de no dar psicofármacos en el primer trimestre, pero después del primer trimestre de embarazo sí se pueden dar, si así lo amerita, no teman por eso, ¿sí? En embarazadas también es importante siempre, por favor, detectar a tiempo esa depresión. Y yo no me acuerdo si fue el grupo anterior o ahí con uno de ustedes yo les decía, yo las mando a psicoterapia, ojalá semanal, ¿sí? Con embarazadas no es que nos vamos en un mes en psicoterapia, no, es semanal, precisamente por el riesgo de que esto avance y porque son dos personas, no solamente ella, sino su bebé, ¿sí? Y tenemos que hacer un abordaje muy bien hecho y un acompañamiento y un seguimiento muy estricto con ellas. ¿Listo? Remitir siempre a psiquiatría, por favor, no les dé pena, ¿sí? Los pacientes, uno les explica, mira, es un médico también, como yo, sino que además le va a ayudar a que usted, su cerebro no se dañe por una enfermedad mental y usted pueda tener una vida mejor, así de simple, ¿sí? Cuando uno entiende eso, pues los pacientes dicen, uy, no, sí, yo no quiero quedar demenciado, yo no quiero quedar mal, yo quiero estar bien, y aceptan la ayuda, ¿sí? A tiempo, por favor, a tiempo. No esperen a la conducta suicida, no esperen desafortunadamente a suicidios frustros que a veces me llegan. A mí ya es cuando han estado en cuidado intensivo, por eso. Entonces, por favor, mis futuros doctores, concientícense de eso, sepan muy bien y remitan a tiempo. Este es un artículo muy bueno, me gustó mucho, del doctor Campos, de la depresión como aprendizaje. Se los dejo para que lo revisen, porque es una mirada no solamente desde el médico, sino desde el paciente. Cuando uno logra entender esa otra mirada, es mucho más fácil también detectar a tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí terminamos.